Recordemos que hace algunos días el fiscal general Francisco Barbosa había hecho algunas declaraciones en el sentido que la ley de sometimiento a la justicia, así como la mal llamada paz total declarada por el gobierno Petro, habían tenido consecuencias nefastas para la seguridad y orden público de todo el país, pues prácticamente el Estado se había arrodillado ante la criminalidad. Después de su intervención en la Universidad Externado de Colombia, el fiscal le respondió algunas preguntas a la periodista Vanessa de la Torre. Entre ellas se refirió al claro favorecimiento que el gobierno le está haciendo a los narcotraficantes. Esta impunidad se disfraza de paz total, pues el Estado colombiano prácticamente ha ido claudicando y le ha entregado el orden público a todas las bandas criminales que delinquen tranquilamente en todo el territorio colombiano. Esto, como lo dijo el fiscal, no es un invento suyo, pues son denuncias directas de los gobernadores y mandatarios locales que muchas veces no pueden ingresar ni siquiera a esos territorios. Tampoco los fiscales pueden ir a cumplir su trabajo, pues nadie les garantiza su seguridad, ya que la fuerza pública tiene la orden directa de no actuar contra ningún grupo armado. Si esto no es la claudicación del Estado, entonces no se sabe qué es. A propósito del tema, el señor Iván Cepeda en las últimas horas se le dio por salir a denunciar al fiscal general ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. El delito del fiscal, según Cepeda, es que está entorpeciendo la ley de sometimiento. También lo acusa de salir a defender la institucionalidad y a evitar que este país quede en manos de criminales y delincuentes. Así de mal está este país, donde los bandidos como Iván Cepeda salen a defender a sus camaradas y hace el papel de acusador. Escuchemos a continuación las declaraciones entregadas por el fiscal, en la que acusa sin pelos en la lengua al gobierno Petro de haber dejado este país a la deriva y de querer favorecer abiertamente con su ley de sometimiento a toda clase de narcos y bandoleros. Fiscal, muchas gracias. Escuchándolo me pregunto, ¿el gobierno es cómplice del narcotráfico? Mire, yo lo que creo es lo siguiente, porque no voy a utilizar una categoría penal para decir eso. Pero aquí lo que hay es una situación para favorecer el narcotráfico en Colombia en el marco de una estrategia que ha venido surgiendo por parte del Ejecutivo. Y eso me parece grave, porque es que los proyectos de ley no los está presentando nadie distinto que el Ministerio de Justicia, no los están presentando nadie distinto que estas entidades. Entonces, cuando el presidente de la República me dijo a mí, yo le dije claramente el 30 de enero, presidente, ¿usted va a negociar políticamente con narcos? Y me dijo, no. Y yo le creo. Cuando usted se sienta a hablar con el presidente, ¿qué le dice? Él me dice que frente a las órdenes de captura con fines de extradición, que él no sabía que eran extraditables, frente a los decretos del 30 de enero, me dijo que esos decretos sí tenían problemas, pero se han mantenido 3 meses en vigor, teniendo a media población del país hoy carnetizada en Caquetá, en Meta, en Guaviare, en Guainía, en el Bajo Cauca antioqueño, en el Catatumbo. Estamos teniendo problemas de carnetización y de conteo de población, como lo ha denunciado y lo denunció esta mañana el gobernador del Meta, como lo ha denunciado el gobernador del Caquetá, como lo denunciaron los gobernadores en Armenia. Entonces, yo parto de la base de que uno le debe creer al presidente de la República. Pero ¿cómo así que no sabía que algunos del Clan del Golfo eran extraditables? Pregúntele a él. Pero no lo sabía, le dijo usted que no sabía. Pues a mí dijo que no sabía. Me lo dijo. Me dijo, no, yo no sabía eso. Le dije, pues usted debería haber sabido, porque pues obviamente es una información que estaba ahí clara. Yo realmente aquí no voy a entrar a juzgar lo que la posición de cada uno de los funcionarios de ese gobierno. Pero lo que yo sí quiero decir es que aquí estamos frente a una situación que está afectando el orden público en Colombia y que está afectando la justicia. Ahora alguien me diría, bueno, fiscal, pero esos temas que tienen que ver con la fiscalía, pues tienen que ver todo con la fiscalía. Tenemos 365 órdenes de captura sin ejecutar en zona rural contra homicidas de líderes sociales reincorporados y familiares de reincorporados en Colombia. ¿Por qué no se materializan? Por una razón muy simple, porque tenemos un problema de suspensión de actividades policivas y militares en el territorio nacional a partir de unos decretos que además no plantearon ninguna limitación geográfica. Cuando usted dice
eso es el cese al fuego, ¿verdad? Ese es el cese al fuego. El cese al fuego que acaba de levantar el presidente Petro en una región del país, me imagino. Es que tampoco sabemos en qué región. Pues porque esta mañana decía en Caracol Radio que eran los 5 grupos armados y que el cese era contra los 5, pero el presidente no ha dejado claro si es contra todos o solo el Clan del Golfo. ¿Usted lo tiene claro? No, yo no tengo claro nada de eso porque yo no he visto la primera derogatoria de esos decretos. Y en segundo lugar, esos decretos se hicieron para diferentes grupos criminales. Entonces uno entiende que haya unos decretos para el ELN o para las disidencias o hay para el Clan del Golfo, hay para los pachencas. Entonces, y obviamente esos ceses al fuego son ceses al fuego muy particulares porque son ceses al fuego que se hicieron sobre la base de no delimitación geográfica, de no monitoreo, de no verificación. Aquí todos sabemos cómo se hicieron los ceses al fuego. Conversaba el otro día con el expresidente Santos, el presidente Santos tiene en la cabeza como la dificultad que tenía un cese al fuego. ¿Y cuál fue la dificultad que tuvo ese cese al fuego del año 2015 y 2016? Porque había que verificar, porque había que constatar, porque eso no es que uno llega y saca un decreto y se va para la casa tranquilo. Y el orden público no es como si uno tuviera un televisor que uno lo apague y lo prende cuando se le da la gana. El orden público es un valor y un bien constitucional que el presidente de la República debe acatar y cumplir. Pero entonces espere porque me está manejando 3 temas al mismo tiempo. El primero es lo que me acaba de decir, que la fuerza pública estuvo de brazos cruzados estos meses. Hubo un cese al fuego que fue solamente para el Estado, digamos lo que usted ha visto desde la Fiscalía, ¿qué es? No, yo le hablo desde lo que pasó con la Fiscalía. 365 órdenes de captura sin ejecutar contra líderes sociales. O sea, ¿dónde están los defensores de derechos humanos en este país? Desprotegidos. ¿Dónde está la política preventiva de los defensores de derechos humanos en el país? Pues no existe. ¿Cuándo nombraron al consejero presidencial de Derechos Humanos? Creo que lo acaban de nombrar después de 8 meses de haber llegado, 7 meses de haber llegado. Y para rematar, tenemos 3.600 órdenes de captura, de 3.600 y 3.700 órdenes de captura por homicidio doloso en el territorio nacional. Aquí está la delegada de Seguridad Territorial de la Fiscalía, en donde no hemos podido materializar esas órdenes de captura. ¿Contra quiénes? Contra quienes matan a los líderes sociales en este momento y contra quienes están asolando las poblaciones. ¿Y por qué no han podido ejecutarlas? Porque no tenemos policía y porque no tenemos ejército, porque no entran a zona rural, porque la situación es tremendamente compleja en zona rural y no hay quien garantice entonces la seguridad de los que van a capturar o de los investigadores nuestros. Nosotros no somos una entidad militar, nosotros somos una entidad de justicia y siempre operamos con la DIJÍN y con el ejército. ¿Policía y ejército maniatados estos meses? Maniatados estos meses. Y ahora que el presidente anuncia que se levanta ese cese al fuego, que no tenemos claro aún si son los 5 grupos o es solamente Clan del Golfo, ¿qué viene? ¿Qué cree usted? Pues uno esperaría que se recuperen las estadísticas. Yo lo voy mirando por estadísticas. Si me aumentan todas las semanas las órdenes de captura sin ejecutar, significa que básicamente fue un saludo a la bandera lo que acaba de ocurrir. Si empiezan a disminuir, le diré al país exactamente que empezaron a disminuir las órdenes de captura contra esos criminales. Pero sí es muy complicado decir una cosa, que finalmente el narcotráfico y el paramilitarismo finalmente hoy están poniendo al país en un escenario muy complejo. Y es muy paradójico que Gustavo Petro, que fue un desmovilizado, que llegó a la presidencia de la República por una guerrilla en el marco de unos procesos democráticos, termine hoy, digamos, enfrascado en un debate sobre defensa o por lo menos una actitud pasiva frente al paramilitarismo y frente al narcotráfico en algunas zonas del país. Y entonces uno ahí se pregunta por qué. El panorama político, el panorama orden público en Colombia hoy, pues realmente es dramático. Ve uno lo que está pasando, ni siquiera ya en el Casanare o en Arauca, sino a media hora de Montería, ¿no? Cerca a Sincelejo, es decir, en ciudades, a 1 hora de Medellín, en la vía que comunica Medellín con la costa, llevan 3 semanas en un paro y el país ahí detenido, pero al mismo tiempo hay por lo menos 15 gobernadores que están haciendo un llamado diciendo, mire, pilas que esto es un año electoral. Esta mañana el ministro de Defensa nos decía que estos desórdenes de orden público son normales en año electoral. ¿Es normal? Pues eran normales en el 2002, me imagino que volvieron a la normalidad del 2002. Es decir, en el momento en el cual el país estaba con todos los alcaldes de Tolima en Ibagué, con los alcaldes de Antioquia en Medellín, y mire que esto ya empezó.
Y empezó por una razón. El 1 de febrero a nosotros nos secuestraron 3 fiscales en Tarazá y un funcionario judicial. Estos funcionarios fueron a la salida de Tarazá abordados por un vehículo donde los bajan y los suben en unas motos sin placas, donde el ejército estaba apostado en la carretera, y yo conversé con la cúpula y con el ministro de Defensa en la Fiscalía General de la Nación y con mi equipo, y allá les pregunté que para qué servía el ejército en la carretera entonces si veían un vehículo, unos motos sin placas con unas fiscales atemorizadas y veíamos a los militares pues pasivos y saludando. Y me dijeron, no, señor fiscal, usted está equivocado. Me dijeron, esto me lo dijeron puntualmente. Me dijeron, el ejército en las carreteras sirve para 2 cosas. La primera, si hay retenes, hacen algunos tipos de control. Y la segunda, si están apostados en la carretera, su función principal, me mostraron además el dedo, es levantar el dedo y saludar a los que vayan pasando. Entonces, en ese orden de ideas, pues yo me preocupé. Después salió el ministro de Defensa y dijo que era el colmo, básicamente, que hubiéramos tomado una decisión tan apresurada de sacar los fiscales. Pero usted en algún momento llamó al ministro de Defensa y le dijo, ojo, que en esta zona, en Tarazá, la situación de orden público para mis fiscales y los estadounidenses que me están apoyando está complicada. Imagínense nosotros tener que mandarles ahora, todos los que están en esta sala van a tener que mandar derechos de petición al Ministerio de Defensa para ir si pueden ir de Bogotá a Sogamoso o de Bogotá a Melgar. A mí, discúlpame, a ver, pero es que ¿qué es lo que estamos diciendo? Entonces ahora nosotros vamos a tener que mandarle derecho de petición al ejército para decir que nos vamos a trasladar de un lugar a otro. Yo verdaderamente quedo un poco abrumado. Y nos dice que es apresurada la decisión del fiscal. Y hoy tenemos Tarazá. Reventaron el acueducto de Tarazá, quemaron ambulancias, quemaron el peaje, 250.000 personas asediadas. Y oh sorpresa, ahora sí hay que derogar el cese al fuego y hostilidades que se había establecido el 30 de diciembre en esa zona del país. Fiscal, cambiando un poquito de tema, entonces usted cuando habla con el presidente pasa esto, ¿habla con la vicepresidenta también? Allá fue la vicepresidenta unos días, allá estuvo con nosotros la vicepresidenta y me dijo que estaba muy preocupada por su situación personal también, que nadie le garantizaba a ella la seguridad, que fue donde la policía y que no la quieren cuidar, que fue a la UNP y que tampoco la quieren cuidar. Me tocó decirle que es la vicepresidenta y que yo soy el fiscal. Entonces realmente yo pues estoy un poco sorprendido porque no son las funciones del fiscal general de la Nación. Le dije que pues la acompañábamos en lo que necesitara, pero es una mujer que nos dice que no tiene garantías de seguridad para entrar al Cauca. Eso es noticia, pero es importante que el país lo sepa. Hoy Francia Márquez a nosotros nos informó que no tenía garantías de seguridad para entrar al Cauca y que la UNP y la Policía Nacional le enviaron una comunicación por escrito diciendo que no le garantizaban la seguridad. Eso fue lo que nos informó. Me parece complicado que la vicepresidenta del país diga eso. ¿No le garantizan la seguridad? ¿Por qué? ¿Por la zona? ¿Por la guerra que hay en la zona? Pues volvemos al mismo escenario. ¿Cuántos operativos nosotros podemos adelantar en el Cauca hoy? Nada, no podemos entrar. Básicamente porque... ¿Quién manda en el Cauca? Pues mandan las disidencias porque manda la Jaime Martínez, la Goberto Ramos, la Uría Rondón, la Franco Benavides, mandan la parte de la Oliver Sinisterra, los contadores, en fin, yo puedo hacer la lista porque este país y eso finalmente es lo que nosotros hemos venido trabajando en los últimos 3 años que se contuvieron. Es que el orden público en Colombia permite contener la criminalidad. Usted contiene y puede negociar, pero contiene. Si usted no puede entrar a las zonas, y no puede entrar hoy, porque pues hay unos cese al fuego y de hostilidades en esas zonas, pues usted lo que va a empezar a ver es que se empieza a correr la delincuencia y empieza a penetrar las ciudades. Eso es lo que estamos empezando a verificar. Entonces yo celebro que el presidente Gustavo Petro el fin de semana haya dicho que levanta o que va a suspender ese decreto, y hasta Roy Barreras está diciendo que hay que suspenderlos todos y que hay que acabar la negociación con el narcotráfico. Entonces yo estoy también de acuerdo con Roy, eso hay que hacerlo de esa manera. Fiscal, bueno, vale la pena decir que el ministro de Justicia y nadie del gobierno está aquí presente en esta conversación porque cancelaron a última hora, porque la idea obviamente no era hacer una entrevista solo con el fiscal, sino poder conversar y contrastar los dos lados de lo que estamos viendo. Lástima. Le quiero
Le quiero hacer una pregunta. Hay gente que dice que usted está haciendo política. ¿Está haciendo política? El artículo 251 en la Constitución Política de Colombia dice que el fiscal general de la Nación puede participar en los debates de política criminal de este país y tiene iniciativa legislativa. ¿Qué me ha tocado hacer? Pues me ha tocado, en el marco de esa función constitucional que tengo, salir y explicar a los diferentes actores políticos cuáles son las razones constitucionales y legales de forma respetuosa que nosotros hemos visto en el proyecto de humanización, en el proyecto de sometimiento e incluso que hay en el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Por qué? Porque tenemos una función en el marco de la política criminal que se deriva de una norma constitucional. Entonces, política significa, en este caso, cumplir mi función constitucional, pues entonces, pues, que sea leída como quiera ser leída, pero yo lo que estoy haciendo es una labor del fiscal. Preguntará, ¿y por qué no lo había hecho antes? Porque es que yo nunca había necesitado hacerlo. Porque finalmente cuando uno pedía un helicóptero, el helicóptero aparecía. Cuando uno necesitaba hacer un operativo contra la minería ilegal en el Bajo Cauca, pues nadie decía que no se hacía. O sea, nunca ocurrió esa circunstancia. Hemos tenido que suspender operaciones contra la minería ilegal. La semana pasada tuvimos que suspender operaciones judiciales porque nadie nos garantiza a nosotros la entrada a una zona donde en un momento determinado estaríamos rodeados de 2.000, 3.000 personas y nos dicen que hay un cerco humanitario. Y terminan matándome a algún funcionario de la Fiscalía General de la Nación. Entonces, digamos, todo esto tiene una situación muy complicada desde el punto de vista de la operatividad judicial del país, y eso se deriva de esa función constitucional. Claro, un poco le da a uno la sensación de que el Estado está cooptado por la delincuencia, porque si la Fiscalía no puede entrar, si los jueces no pueden trabajar, porque yo si diría, el ejército y la policía está con las manos cruzadas, si el presidente está está dándole beneplácitos al narcotráfico, ¿en qué estamos? Decir, no sé en qué estamos. No sé en qué estamos. No sé en qué estamos, pero me parece gravísimo que uno quiera que se quede con la función y sin la responsabilidad. Uno cuando es fiscal, es que es como aquí nombrar un profesor de planta de la universidad externado y cuando tiene que llegar a clase no llega, no dicta clase, no dirige las tesis, no está en las reuniones de departamento, entonces pues se quedó con el cargo pero sin la función, porque finalmente no está cumpliendo con lo que dice el contrato. A uno le toca cumplir con la función que le toca. Yo creo que la función es cada uno de esas personas que están en este momento con esas funciones públicas deben asumir las responsabilidades, porque esas responsabilidades son esenciales para el sostenimiento del Estado de Derecho en Colombia. Yo espero que se reconduzcan estas discusiones, que se suspendan esos decretos, que la fuerza pública también, porque además es una fuerza pública valiosa, la policía, el ejército, la armada, la fuerza aérea, nosotros hemos trabajado, y yo trabajé con 2 directores de la policía, yo trabajé con 3 comandantes del ejército, hemos trabajado con 2 comandantes de la armada. Al día de hoy, parece como si no existiera diálogo entre la Fiscalía General de la Nación y ellos. Yo vuelvo y repito, ellos cumplen una función constitucional. Está en la Constitución política la función que ellos deben cumplir. Si hay un decreto que dice que se suspenden las acciones de policía y ejército, eso es un decreto manifiestamente contrario a la Constitución. Uno esperaría que se tomen las decisiones judiciales frente a estos decretos. Pero lo que no puede pasar es que se desvertebre el país por cuenta de una entelequia que ha venido, digamos, dándose, y vuelvo y repito, soy amigo de la paz. Tan es así, repito, que hay 2 procesos de paz en curso, con las disidencias y con el ELN, y el de las disidencias con bastantes discusiones frente a esos procesos, pero lo dijo Timochenko hace unos días, lo dijo y lo planteó Juan Manuel Santos también. Fueron desplazadas 200 familias reincorporadas en mesetas por disidencias. Es decir, se está poniendo en riesgo la implementación del acuerdo de paz, la defensa de los derechos humanos, la lucha por el medio ambiente. ¿Quién va a luchar contra el medio ambiente en medio de la incapacidad del Estado de llegar a zona rural? Nadie.
Fiscal, muchas gracias por Muchas esta gracias. comunicación. Muchas gracias.